¿Ok? Pues acá en el tema de estática vamos a ver, hacer un análisis de las fuerzas que están actuando en un sistema que se encuentra en reposo. ¿Ok? Bien, entonces acá vamos definiendo unas cuantas cosas. Esas fuerzas, ¿no? Cuando hacemos el análisis de fuerzas es determinar cuánto vale, cuál es el valor, ¿no? Numérico, el módulo de cada fuerza actuante y en qué dirección está aplicada cada fuerza. Por ejemplo, en este ejercicio número 4, ¿no? Tenemos acá un bloque y vamos a ver que la fuerza que está actuando lógicamente primero es el peso del bloque en un principio y luego también serán las tensiones de la cuerda. ¿Por qué? Eso ya iremos a explicar enseguida, ¿sí? Y por otro lado, eh, cuando decimos un sistema que está en reposo, a qué me refiero con que el sistema está en reposo? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Que está suspendido? Suspendido, no necesariamente tiene que estar suspendido para estar en reposo, ¿no? Está quieto. Ya que está quieto, ¿no? Ya, eso. Un segundo, por favor. Em, ya que está quieto, dice su compañero, ¿no? Sí, es cierto, luego decimos reposo que está quieto, inmóvil. em, bueno, pero no necesariamente en realidad. Ahorita vamos a explicar por qué. Lo siguiente cuando decimos que está en reposo es que, vamos a ver ahorita, la suma de las fuerzas en ese sistema es igual a cero, ¿no? Y eso engloba, podemos decir, dos casos. Uno es como dice su compañero, ¿no? Tengo acá yo un objeto cualquiera. Si este cuerpo se mantiene, fíjense, sin movimientos, está quieto, entonces sí, definitivamente, la suma de las fuerzas acá es igual a cero, ¿no? Si es que esto de acá se mantiene sin movimiento. Está quieto, ¿no? Eso es un sistema estático. Pero además, puede ser, ¿ok? Puede ser de que este bloque esté en movimiento, ¿sí? E igual la suma de las fuerzas sea igual a cero. ¿Sabían ustedes eso? Y los dos son considerados sistemas estáticos. La diferencia es de que si bien este bloque ya está en movimiento, puede ser que no haya ninguna otra fuerza que, o sea, puede ser que esté a velocidad constante, ¿no? Cuando esté en un cuerpo a velocidad constante, por más de que se esté desplazando, es decir, ya no está quieto, igual contará como estático. ¿Por qué? Porque la suma de las fuerzas va a ser igual a cero, ¿sí? Puede darse el caso de que no se haya producido en algún tiempo atrás una fuerza que produjo el movimiento del bloque, no, pero luego el bloque ya no está sometido a ninguna fuerza y mientras esto siga desplazándose de forma constante y no haya cambio en su velocidad, entonces el bloque se considera ya de que está estático, ¿no? O sea, no hay ninguna fuerza que esté actuando que modifique su posición, ¿no? De equilibrio o de movimiento en este caso, ¿no? Pero lógicamente esto no nunca se va a ver en la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque el bloque no es que vaya a seguir moviéndose sin modificar su velocidad, ¿no? En realidad se va a ir deteniendo poco a poco
por la fricción, ¿no? En la vida real. Así que lo que nos interesa más bien estudiar en estática son estos casos, ¿cierto? En que tenemos un sistema que está totalmente en equilibrio, sin movimiento, ¿vale? ¿No? Decir así, sin movimiento, ¿ok? Esa es la característica, están ahí, pues, ¿no? Sin movimiento, estático, y la condición para que esté estático es esto de acá. Y esto es lo que tienen que recordar, fíjense, esto nada más. En estática esta es la clave, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Esto incluye tanto fuerzas horizontales como fuerzas verticales, ¿ya? De lo cual puedo sacar dos ecuaciones, fíjense. La suma de fuerzas en X es igual a cero, ¿ya? Y la suma de fuerzas en Y es igual a cero, ¿ok? Además de que la sumatoria de momentos es igual a cero, ¿no? Esto último es el único término que quizás no conozcan, ¿sí? Pero yo creo que estos dos ya los deberían tener más o menos claro, ¿no? Sí. Ustedes hacen la suma de fuerzas en X, tienen que saber que las fuerzas horizontales tienen que darnos cero y las verticales igual cero, ¿ok? Esto también, ¿no? Bien, son estas las ecuaciones, las condiciones del equilibrio, ¿ok? Suma de fuerzas en X igual a cero, suma de fuerzas en Y igual a cero y suma de momentos igual a cero. Las únicas tres ecuaciones, y listo, no es más. No tienen que memorizar más ecuaciones en todo lo que es estática. Así que no es complicado. Lo único que hay que saber ubicar las fuerzas y cómo calcular, ¿no? Cada cosa, pero ya veremos enseguida cómo se hace, pues, ¿no? A ver qué pasa acá. ¿Cuántas veces abrí esto? Perfecto. Tenemos este sistema de acá. Lo voy a copiar. Es así, ¿no? Venía ahí y ahí nada más, ¿no? El ángulo acá es 60. Ok. Ahora me pide que haya la tensión de cada cuerda. Ah, entonces yo sé que para que esto de acá, fíjense, esto está, para que este sistema tenga el peso que esté colgando, sin que este peso se caiga, ¿no? Que siga cayendo, quiere decir que está en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Está clara la figura, ¿no? Esto está suspendido, como dijo un compañero hace rato, está suspendido, ¿no? Está sostenido por las dos cuerdas. Nos da el peso de este bloque, que es 50 newtons. Ya esto es peso directamente, ¿no? No es su masa, ya es peso, o sea, multiplicado por la gravedad, ya 50 newtons. Y nos dice, sabiendo que estos 50 newtons, calcula la tensión de cada cuerda. O sea que son estas cuerdas las que están actuando en oposición, si quieren, a que este peso de acá caiga, ¿ya? Pero ¿qué sentido tienen estas cuerdas, esas fuerzas, esas tensiones en las cuerdas? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿esta tensión acá que soporta esta cuerda de la izquierda, va hacia la izquierda o va hacia la derecha? Quizás no es tan fácil darse cuenta con este ejemplo de acá, pero con esta cuerda de acá, ¿ustedes en qué sentido, o sea, qué sentido está la tensión de la cuerda? ¿Será que viene así o será que viene así? ¿Cómo creen que va a ser la tensión de la cuerda? ¿Cómo creen que va a ser? A ver, no se olviden que es un sistema. ¿Sentido como el del reloj? A ver, eso es sentido. No entiendo a qué se refiere con sentido como el reloj. Yo me refiero, cuando usted dibuja acá la tensión, ¿no? ¿Será que es así o será que es así? ¿Cuál va a ser? ¿Hacia arriba a la derecha o hacia abajo a la izquierda? La tensión que soporta esta cuerda, le digo. Hacia abajo no sería, disculpe, por el tema de la gravedad. Hacia abajo por la gravedad. ¿Alguien está bien lo que dice su compañera? ¿O alguien no está de acuerdo?
Ya, esta, Yo diría hacia arriba porque como la gravedad jala hacia abajo, la tensión hace que para que el cuerpo se encuentre estático, la tensión sería para arriba. ya, Si el exacto, peso sí. está para abajo. Ajá, exacto. Ah, fíjense, no se olviden, está ocupando lo que dijimos, no está en equilibrio, está sin movimiento este sistema. Y como el peso va hacia abajo, en realidad es la cuerda lo que está haciendo que el cuerpo no caiga. Por lo tanto, está la tensión de la cuerda es hacia arriba. ¿Sí? Está bien lo que hizo su compañero, ¿no? Exacto, es eso. Está yendo hacia arriba porque es la tensión de la cuerda la que está sosteniendo, ¿no? La que está haciendo, funciona como posición para que este cuerpo no caiga. ¿Cierto? Ya, excelente. Y por lo tanto, la tensión 2 esta cuerda, ¿qué sentido va a hacer? Fíjense, como esta cuerda, esta tensión de acá, está yendo hacia la derecha, un poco hacia la derecha, tiene su componente hacia la derecha, ¿cierto? Si usted lo descompone, fíjense, yo les doy acá una pista. Si usted descompone esto, es la tensión de la cuerda 1 en el sentido eh, vertical, la que se opone al peso, ¿no? Y por defecto, como esta se encuentra en este sentido, la tensión horizontal, perdón, de esta cuerda va hacia la derecha, ¿no? Y como su tensión horizontal de esta cuerda va hacia la derecha, sí o sí tiene que haber una tensión o una fuerza que vaya en el sentido contrario, ¿no? Por lo cual, la tensión 2, fíjense, tiene que ir hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Porque la tensión 1 va hacia la derecha, la 2 tiene que ir hacia la izquierda. Porque si las dos van en el mismo sentido, en realidad este bloque estuviera siendo empujado hacia la derecha, ¿no ve? Pero no, el bloque se encuentra en equilibrio. Tienen que haber fuerzas que en este caso se contrarresten, pues, ¿no? Este hacia allá y este hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? Eh, entonces, ahí quedó más o menos ya clara la idea, ¿no? Ir colocándole el sentido a cada fuerza, ¿no? Que se encuentra en el sistema. Bien, sabiendo eso, lo demás es simplemente matemáticas, ¿ok? Es aplicar las ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cierto? Son las condiciones de equilibrio. A ver, podemos empezar con la sumatoria de fuerzas en el eje X, si es que gustan. Como la tensión 1, T1X, va a la derecha, yo la puedo considerar positiva, ¿no? No se olviden que por convención de signos definimos, las fuerzas hacia la derecha son positivas, ¿no? Ya, entonces yo puedo decir, la tensión 1X hacia la derecha, porque es positiva, menos la tensión 2. Y todo esto es igual a 0, ¿no? De acá despejo, tensión 2 que está negativo, lo paso al otro lado como positivo y me queda que tensión 1X es igual a la tensión 2, ¿no? Claro, y es lo lógico, ¿no? Es la que se están contrarrestando ambas, ¿no? Son las fuerzas actuantes en el eje X y se contrarrestan. Pero a su vez la tensión 1X, eh, si ustedes, bueno, por el tema de los ángulos, saben que el ángulo que se repite acá es 60, ¿no ve? ¿Es 60 o es 30? ¿Cuánto vale? Si esto está opuesto, es 60, ¿no ve? Y si es que no se dan cuenta, quizás. Fíjense que si ustedes forman un triángulo rectángulo, acá, así, miren, si esto vale 60, este vale 90, porque es ángulo recto, ¿no ve? Este tiene que valer 30, ¿no? Y lógico, este ángulo de acá, este 60 es el complementario al de acá. Por lo cual, este ángulo se repite acá, ¿no ve? Entonces, 60 grados es el ángulo que se forma entre, claro, mi componente horizontal, pues, ¿no? A mi vector, ¿no? O sea, entre el eje X a mi vector. Por lo cual, la tensión 1X va a ser igual a ¿quién? ¿O a qué? Es igual a la tensión 1 multiplicado por seno o por coseno, ¿verdad? Para hallar componentes horizontales, por coseno, ¿no? ¿Verdad? Tensión 1 por coseno del ángulo que se forma entre el eje X, que es todo acá, con el vector, o sea, el ángulo de 60, ¿no? Y esto igual a la tensión 2, ¿ya? ¿Puedo despejar de acá?
o hacer algo acá. No puedo hallar ningún resultado todavía, ¿no? De momento. ¿Por qué? Porque no conozco ni cuánto vale la tensión 1 ni cuánto vale la tensión 2. Entonces, de momento lo dejamos por acá. No podemos avanzar más en este lado. Pero aplicamos la otra ecuación, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. Por convención de signos hacia arriba, positivo, ¿no? ¿Qué fuerza está yendo hacia arriba acá? La tensión, bueno, la componente vertical, ¿no? De la tensión 1, fíjense, va hacia arriba. Esa es T1Y, componente vertical de la tensión 1, hacia arriba. Y el peso de 50 está yendo hacia abajo, ¿no? Y todo esto es igual a 0. Ah, entonces, ¿qué me quedó? Que la tensión 1, que la componente vertical, si paso este 50 a la derecha, la componente vertical es igual a 50. ¿Ya? Y T1Y, o su componente vertical, es igual a la tensión 1 multiplicado por... ¿Cómo hago para hallar su equivalente? ¿A qué es igual esta componente vertical? Es igual a la tensión 1 multiplicado por el seno, ¿cierto? De 60, ¿no? Solo olviden que para hallar las componentes horizontales se multiplica por coseno y para las verticales por seno, siempre y cuando el ángulo que estén ocupando es el ángulo que se forma acá, ¿no? Con el eje X, ¿cierto? Esto igual a 50. Y de acá, fíjense que, claro, puedo despejar tensión 1. Ese seno de 60 pasa a dividir, ¿no? ¿Cuánto me da eso, por favor? $57,73. Ok, gracias. 57,73. ¿Se han dado cuenta que es fácil y sencillo este ejercicio, ¿no? Listo, newtons. Ya tienen cuánto vale T1. Vale esto de acá. Reemplazan y con eso hallamos T2. ¿Ok? Volviendo acá arriba, fíjense. Si ya tengo cuánto vale T1, lo reemplazo acá, en la ecuación que habíamos obtenido haciendo el análisis de fuerzas horizontales, ¿no? T1 que vale 57,73, ¿no? ¿O cuánto era? Ajá, 57,73. Todo esto por coseno de 60. ¿Cuánto me da eso? $28,86. 28,86. Perfecto. Ahora sí. Claro, ¿no? Es la mitad de esto. Eh, el coseno de 60 es 0,5, ¿no? O un medio. ¿Sí? Creo que sí. Ya eso. Listo, hayamos T2, T1. Y ya está, ese es el ejercicio, es así de sencillo. ¿Quedó claro? Le voy a preguntar uno por uno, a ver. Son poquitingos, así que... ¿Quedó claro? Sí. Ya. Ahora vamos a hacer algo, o vamos a proponer lo siguiente. ¿Qué pasa si yo no analicé bien acá y puse que la tensión 1 iba hacia abajo? De hecho, van a llegar a lo mismo, pero vamos a tener lo siguiente. Ya, si yo coloqué que iba hacia abajo la tensión 1, abajo a la izquierda sería, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Abajo a la izquierda. A ver. Antes de eso, una captura de pantalla. Y lo enviamos ahí al grupo.
Ok. Bien. Ya, si lo hubiera colocado el otro sentido, pues no, o sea, hacia abajo a la izquierda. Ahora lo vamos a hacer ahí. ¿Qué hubiera cambiado? A ver. Obviamente cuando hacía el análisis, sumatoria de fuerzas, me quedaban que las dos eran, a ver, T1X hubiera sido negativo, ¿no? Porque va hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda. ¿Ya? Y me hubiera quedado despejando T1X, tenía que acá que multiplicar por -1, ¿no? Y me quedaba que T1 por coseno de T2 es igual a menos T2. Ah, no, no, ahí lo dejo, así, ¿ya? Y lo mismo acá, cuando hacía el análisis de sumatoria de fuerzas verticales, las dos fuerzas, tanto la componente vertical T1 como el peso iban hacia abajo, ¿no? Claro, no, se van a dar cuenta que haciendo eso, su componente vertical iría hacia abajo, ¿no? Y su componente horizontal a la izquierda, ¿sí? Y ustedes lo ven ahora y dicen, ah, no, pues ni por si acaso, pero hubieran hecho eso, a ver, esto cómo hubiera quedado, negativo, de acá negativo y despejando esto, hubiera quedado así, ¿no ve? Menos 50 sobre seno de 60, que hubiera dado lo mismo, pero negativo. O sea que cuestión, le hubiera dado el resultado de T1 un valor negativo, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿será que existe una fuerza negativa? ¿Existe o no una fuerza negativa? No existe, ¿no? Pero he ahí, cuando ustedes obtienen una fuerza negativa, o sea, que es un valor que no tiene sentido porque una fuerza negativa no existe, ¿qué quiere decir? Ah, quiere decir de que yo tengo que cambiarle el sentido a la fuerza que yo dibujé, ¿sí? O sea, que ustedes van a darse cuenta de ahí de que, ah, no, debí colocarlo hacia el otro lado, ¿sí? O sea, que a fin de cuentas, el ejercicio les va a decir cuál es el sentido de la flecha, ¿me entienden? Si ustedes no sabían al principio, no estaban seguros, si es que a ustedes les salió justamente eso, pues no un valor negativo, ah, ya, ya. Entonces, esto quiere decir que que en realidad vale 57,73, pero lo que pasa es que ustedes dibujaron el sentido al revés, ¿ya? Nada más, ¿ok? Entonces ustedes ya proceden ahí a cambiar el sentido y listo, y le cambian, y eso sí, ya valdría 57 positivo, nada más, ¿ok? Entonces si ustedes lo hacen al revés, la matemática les va a decir no, está mal, ¿ok? Nada más. El de acá, ¿no? Ustedes, miren, están los resultados, ¿no? Nos dio eso. 57,7 y 28. Sí, está bien. El de acá, háganlo ustedes. Se los voy a pasar este practiquito para que vayan haciendo. Es lo mismo, o sea, el mismo procedimiento. Bien. Hagámoslo el 5. Este ya tiene más fuerzas. Debería ser más interesante, ¿no? Un ejercicio así creo que preguntaron. Me preguntaron hace 2 o 3 años en el examen de auxiliar. Sí. Sencillito. Se dieron cuenta que la cara es fácil, ¿no? El de acá no es que aumente mucho la dificultad. Pero pueden preguntar lo que sea, ¿no? En los exámenes. Cuando yo llevé física 1, me tocó uno parecido. No lo pude hacer. No sabía. A ver, ¿dónde se pegó? Acá está. Ya, ¿cuál quieren hacer? ¿El 1 o el 2? El 1. Ya, hagamos eso. Un segundito.
Ya, ya. A ver. Coloquemos las fuerzas primero, pues, ¿no? Más o menos viendo que veamos el enunciado por ahí, nos dice, nos da alguna información. A ver, sea la fuerza de 200 newtons, o sea, está aplicando una fuerza acá que cualquiera, ¿no? Una fuerza cualquiera. Hallar el peso del bloque suspendido. Acá hay un cuerpo, tiene peso, por supuesto. Entonces, como es peso, es hacia abajo, ¿no? Eso es lógico. El peso es hacia abajo. Los cuerpos son atraídos hacia abajo, pues, ¿no? Por la fuerza gravitacional, ¿no? En el campo terrestre. ¿Sí? Entonces ahí, es su peso, W. Generalmente se coloca W. Acá le colocó P, ¿ya? Pero generalmente es W. Lo van a ver así en las bibliografías, ¿no? En los libros, etcétera, etcétera. No, viene del inglés peso, pues no, creo que es así, ¿no? Weight, ¿ya? Ok. Entonces estas fuerzas van hacia abajo. Las tensiones no las conocemos, no sabemos cuánto valen las tensiones, pero vamos dibujándolas. Acá rápidamente yo veo que lo más lógico es decir esto, ¿no? Esta va hacia acá, esta tiene que ir hacia allá igual porque estas tensiones tienen que estar soportando los dos pesos que van hacia abajo, ¿no? No hay forma de que una tensión vaya hacia abajo. No, imposible que esta tensión esté soportando todo, no tendría sentido, ¿no? Y esta tensión de acá estará sometida a esta fuerza de acá y también a esta de acá. Ok, que nos parece raro, pero en realidad todo esto acá va a ser un mismo valor numérico. Como es la misma cuerda, es la misma tensión, solo que si la analizamos desde este lado, va hacia la derecha. O sea, la tensión de acá está soportando la fuerza por esto de acá y se va a anular, si quieren verlo así, con la tensión que lo provoca lo de acá, pero ambos valores numéricos son lo mismo, ¿sí? Toman eso en cuenta cuando hagan ejercicios de estática. Cuando ustedes analicen desde este punto de acá, es hacia allá. Y cuando ustedes analicen de acá, va a ser hacia allá. Está contrarrestando, pero como es la misma cuerda, el valor es el mismo. ¿Sí? Y van a ver cómo todo queda desarrollado bien, ¿no? Una vez lo hagamos el ejercicio. Pero es de esa forma, ¿sí? De esa forma lo van a plantear. Y a partir de ahí es aplicar las ecuaciones. Ahora, pero ustedes dicen, son hartos cuerpos. ¿Cómo hago el análisis como hace rato, no? La diferencia, eh, o mejor dicho, lo bueno de estática es de que ustedes pueden analizar de forma independiente. Si tienen varios cuerpos, puedo hacer un análisis solamente en un cuerpo y ahí lo demás, ¿sí? Sea cual sea el cuerpo que estén analizando, en este caso, yo veo dos puntos críticos, ¿no? Para analizar. Este de acá, ¿cierto? Y este de acá. ¿A ver? Sea cual sea, se tiene que cumplir los principios de estática, ¿sí? O sea que si yo hago lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, seguramente han escuchado de eso, ¿no? A ver, siempre le colocan así, DSL, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En este caso, en el punto 1, sea que sea el punto que estén analizando, siempre se cumplen, ¿qué cosa? Las condiciones de estática. ¿Por qué? Porque en cualquier punto del sistema se encuentra en equilibrio, ¿no? ¿Ve? El punto 1 está en equilibrio, el punto 2 igual está en equilibrio, ¿ya? ¿Y por qué empiezo analizando esta vez con el punto 1 y no acá en la derecha? ¿Por qué creen que lo hago? La respuesta es sencilla, ¿no? Yo analizo acá en el punto 1 porque ya tengo un dato acá, fíjense. Tengo la fuerza que vale 200. Si analizo en la derecha, no tengo ninguna fuerza conocida, ¿cierto? Entonces no puedo plantear ninguna ecuación. O bueno, puedo plantear las ecuaciones, pero no voy a llegar a nada. Entonces, en el punto 1, hago análisis en el punto 1, analizo las fuerzas que participan ahí. Está la fuerza de 200, que es la fuerza que está jalando hacia abajo. Luego está la tensión 2, ¿cierto? Y luego está la tensión 1 que va hacia arriba a la izquierda. ¿Ya? Y esta tensión 1 está con un ángulo de 20 grados. Listo. Acá, lo primero que hago es recordar que todas las fuerzas se pueden descomunar. Por lo cual voy a dibujar acá las componentes de la tensión 1, tanto horizontal como tanto vertical. Y de acá sucede lo similar a lo que estaba hace rato, fíjense. La componente vertical se anulará con la fuerza que va hacia abajo.
¿no? Y la tensión 1 horizontal se anula con la tensión 2, ¿cierto? ¿Ok? Envío enlace enseguida. 2 minutos, por favor. Ya se va a acabar esta reunión, ¿ok? Ok, ya fíjense. Ya hacemos análisis en el punto 1. Entonces, yo solamente en el punto 1 estoy tomando como el origen, ¿cierto? Acá, ¿no? Esta intersección donde está, pues, la fuerza que jala hacia abajo y las dos tensiones T1 y T2, ¿no? Entonces, por lo tanto, estoy como aislándolo, si quieren verlo así, ¿no? Solamente estoy considerando esas fuerzas, ¿no? Sí, porque es en este punto, las fuerzas que actúan en ese punto. Y eso fue lo que hicimos entonces. Tenemos fuerza hacia abajo, T2, y la tensión 1, como está con una cierta inclinación, la podemos descomponer en tensión 1 y vertical, T1Y, y tensión 1 horizontal, que es T1X, ¿no? Todo esto trabajando siempre en un plano cartesiano, eje horizontal es X y vertical Y, ¿no? Y como se encuentra todo estático, pues entonces se cumplen las condiciones. ¿Cuáles son? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. De acá, de ya les digo, o les pregunto más bien, ya habiendo visto el ejemplo de arriba, ¿con qué me conviene empezar a trabajar en este caso de forma particular? ¿Sumatoria de fuerzas en Y o en X? ¿Dónde ya tengo datos? ¿Y aquí? En Y, ¿no? Sí, como dijo su segundo compañero. En Y ya tengo datos, porque ya sé que esta fuerza que estás hablando es 200 newton. Entonces, en cambio en X no conozco nada. Son incógnitas. Sí, eso. Entonces empiezo sumatoria de fuerzas en Y. Tiene que ser igual a 0 porque está estático, ¿no? Positivo hacia arriba, entonces la componente vertical de tensión 1 va hacia arriba, menos 200, que es la fuerza que va hacia abajo. Y listo, no hay más fuerzas verticales, ¿no? No hay más. De acá entonces que T1Y es igual a 200, porque este es negativo, pasa allá a sumar. Y a su vez, sé que la componente vertical, ¿a qué va a ser igual? Es igual a T1 multiplicado por es igual a lo que valga T1 multiplicado por ¿qué cosa? El coseno de 20. El coseno de 20. Estamos hablando de T1Y, la componente vertical por el seno, ¿no? Sí, cuando es componente vertical se descompone con seno, pues, ¿no? Entonces la componente vertical es igual a T1 por seno, ¿cierto? De 20, perdón. Y esto es igual a 200, ¿de dónde? Voy a despejar T1, que me va a quedar que es igual a 200 sobre seno de 20, y ya está. ¿Cuánto me da eso, por favor? ¿Cuánto nos da? 584,76. 584. Ya, ok, puede ser. 584. 76. 76. Listo, ya tengo T1. Entonces, como ya conozco T1, ya tengo un dato para poder hacer la sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Fíjense. Como conozco T1, puedo hallar T1X, ¿no? Y T1X, ya viendo así rápidamente, va a ser igual a T2, ¿no ves? T1X igual a T2. ¿Por qué? Porque hacemos sumatoria de fuerzas, fíjense, en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Hacia la derecha va la tensión 2 menos la tensión 1X, ¿no? La tensión, la componente
horizontal de la tensión 1, que es T1X. Acá despejo, para hallar T2, es igual, ¿cierto? Son iguales, pues, ¿no? Numéricamente, claro, en sentido son opuestos, pero sus valores son iguales. Y su componente horizontal no es nada más que lo que valga T1 multiplicado por coseno, porque es componente horizontal, ¿no? Coseno del ángulo de 20. Y listo. Reemplazo T1, ya lo hallé, haciendo el análisis de fuerzas verticales. Y me queda que es 584.76 por coseno de 20. ¿Cuánto me da eso, por favor? $549.49. No, yo creo que es mucho eso. Según yo haría lo de 200 o tal vez 300, no sé. A ver. ¿Les da eso? Sí. Sí. Mm, sí, sí, ya, está bien. Perdón, está bien. 500, ¿cuánto? 500, 49.49. listo, Punto. gracias. 49, 49, 49,5 creo que da, ¿no? Redondeado. Ya, eso ahí. Tenemos tensión 1, tenemos tensión 2. Ahora procedemos a hacer el análisis en el punto 2. Fíjense, donde igual, en el punto 2 se cumple lo mismo, que se cumplen las condiciones de equilibrio, porque en el punto 2 todo igual se va a encontrar estático, sin movimiento, ¿no ve? Ok, ahora coloco diagrama de cuerpo libre 2, si quieren, ¿no? Ya. Este diagrama de cuerpo libre 2 viene así, pues no tenemos esta tensión 2, esta que va hacia allá, y está el peso, ¿no? Tenemos un peso ahí colgando. El peso de esa cajita, esa caja, W, es lo que queremos hallar, ¿no? No sabemos cuánto vale, pero es lo que queremos hallar. Luego tenemos la tensión 3 que va hacia arriba. Nosotros vimos que va hacia arriba y es segurísimo que va hacia arriba, pues no, es lo más lógico. Esa tensión 3 hacia arriba. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Eso, pues, ¿no? Tensión 3. Ah, le dejamos acá sus componentes. Así va a estar su componente horizontal y su componente vertical de esa forma, ¿no? Hacia arriba, por supuesto. Ok. Donde T3X, su componente horizontal, por supuesto, es igual a tensión 3 multiplicado por el coseno del ángulo, pues, ¿no ve? Si quieren lo hacemos acá esto de una vez. Por, ¿cuánto es el ángulo ahí? Pues, ¿no? 40, este ángulo de 40, como ya vimos hace rato, se va a repetir acá abajo, ¿no? Eso ya de experiencia podemos ver, ya lo demostramos hace rato, ¿no? Como acá es 90, acá el otro ángulo que haga que llegue a 180, ¿no ve? El triángulo ahí. Entonces esto es por coseno de 40. Y su componente vertical va a ser, o T3Y, como quieran llamarlo, es igual a lo que valga T3 multiplicado por el seno de 40. Ahora, con respecto a T2, ya hallamos cuánto vale T2, ¿no? Numéricamente. En este caso, esta tensión T2 va a actuar hacia el otro sentido, ¿ok? Esta tensión 2 va a actuar hacia el otro sentido. No, acá las fuerzas se están contrarrestando. Y a fin de cuentas, eso es lo que sucede, ¿no? Porque esa tensión 2 se encuentra totalmente en equilibrio.
Y la tensión es la misma porque es la misma cuerda, ¿ok? Y la tensión 2 es la misma porque es la misma cuerda. Entonces, en este caso lo vamos a dibujar hacia la derecha, de esta forma. Y si quieren ya escribimos el valor, ¿no? T2, que ya sé cuánto vale. Era 549.5, ¿no? Listo. ¿Qué me conviene hacer acá? Sumatoria de fuerzas en X o en Y, en este caso. En X. En este caso en X. X, ¿no? Porque ya conozco, tengo un dato en X, entonces hago sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Hacia la derecha tengo la tensión 3X, T3X. Y hacia la izquierda tengo la tensión 2. ¿No ves? Despejando y reemplazando sus valores numéricos, esto más o menos nos queda así, ¿no? Nos queda tensión 3 por coseno de 40. Esto es igual a 549,5, ¿no? Y de ahí despejamos, perdón, ¿no? T3. Entonces, por lo cual coseno de 40 pasa a dividir, ¿no? Y ya está. Me dicen cuánto sale, por favor. Esto acá pasa a dividir, ¿no? Setecientos diecisiete punto 32. Ok, gracias. 717.32. Y ya hallamos, ¿no? La tensión 3. Ok. Pero lo que nos pide el ejercicio es el peso. Entonces hay que seguir analizando todavía. Nos pide el peso. Ah, pero yo al conocer la tensión 3, ya ya puedo hallar, pues, ¿no? Cuánto vale su componente vertical, ¿no? O sea que ahora solo es cuestión de hacer análisis acá. Sumatoria de fuerzas verticales. ¿No ves? Y ya está. Y con eso ya haríamos el peso, si se dan cuenta, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Hacia arriba está yendo la componente vertical, ¿no ves? De la tensión 3, menos la fuerza que va hacia abajo, que es el peso, que es lo que queremos hallar. Esto igual a 0, despejando, o mejor dicho, reemplazando los valores y pasando el peso a la derecha. Me va a quedar que tensión 3 por seno de 40, ¿no? Que eso es lo que vale su componente vertical, es igual al peso. Ya está despejado el peso, reemplazo el valor nomás de tensión 3 y eso multiplicado por seno de 40, eso va a ser igual a el peso del bloque, que es lo que nos pedía el ejercicio, ¿no? ¿Cuánto me da, por favor? Cuatrocientos sesenta y uno punto cero ocho. Ok, gracias. 461.08 newtons. Y ya está. Bien. Parecido al ejercicio anterior, solo que había que hacer dos veces, dos análisis, ¿no? Pero no es nada más. Ahí acaba. Ok. ¿Alguna duda? Pues está todo claro. Todo claro, creo, ¿no? Vamos a ver esto. Este sería el tercer tema de física. Eh, Primer tema, ¿cuál estás considerando? ¿Unidades? ¿Conversión de unidades? Sí, Sí, entonces sí. Sería el siguiente. Después de vectores entran a estática, ¿no? gracias. Es análisis de fuerzas cuando el sistema está en equilibrio. A ver. Ahora vamos a aprender a hacer ya estos ejercicios, pero aplicando la tercera
la tercera ecuación, ¿no? Que ya les había mostrado una tercera ecuación. Esa ecuación es la sumatoria de momentos es igual a cero. ¿Cuándo se aplica esa ecuación de momentos? Cuando haya, es cuando hay una posibilidad de que el cuerpo gire. ¿Sí? Vamos a ver. Acá tengo un video, a ver, debemos sacar unos ejemplos. Están bastante bien esos ejemplos, creo yo. A ver, física. A ver, no lo encuentro. ¿Será que lo he borrado? Puede ser. Buah. Eh, ya, no hay. Segundo, lo tengo por acá. No. Ya, este de acá está bien. Ok. Eh, ¿Se ve, no, el ejercicio? Un momento, se lleva la... Ya. A ver, en este práctico 6 ejercicios, a ver. O le voy a explicar acá, ya. Así, de la siguiente forma. Fíjense, eh, cuando decimos que un sistema está en equilibrio, ¿no? Se refieren a todas las direcciones, ¿no? No solamente que se mueva hacia la derecha o se mueva hacia la izquierda. Puede darse el caso de que un cuerpo, en este caso, por ejemplo, una viga, ¿no? Algo así, esté sujeto a fuerzas que puedan provocar que este cuerpo vaya a girar, ¿ok? Esa es la premisa, ¿no? Existen fuerzas que pueden provocar que este cuerpo gire, rote. Pero como es estático, lógicamente, la suma de esas fuerzas, esos momentos, que es como se llaman, que son esas fuerzas que hacen que gire, la suma de esos momentos tiene que ser igual a cero, ¿no? Y ya está. Es sumar esas fuerzas, esos momentos, y la suma tiene que darnos igual a cero. Y con esto obtenemos una herramienta poderosa porque es una ecuación más que podemos ocupar para hallar las incógnitas que nos faltan, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien, pero ¿cómo se hace esto de acá? ¿Cómo se trabaja con esto de acá? Em, Primero, esos momentos, o un momento, es igual
a una fuerza multiplicado por una distancia, donde esa distancia tiene que ser distancia perpendicular a la fuerza que se está aplicando. ¿Qué me refiero? Miren, si momento es igual a fuerza por distancia, si yo aplicara acá una fuerza de, por ejemplo, 30 newtons, y esta fuerza está siendo aplicada desde el punto fijo, ¿no? Está aplicada a una distancia de 3 metros, por ejemplo. Y yo tengo quizás otra fuerza igual de la misma magnitud, pero que esta se encuentra a 7 metros. Entonces, ¿cuál de esas dos, la que está más cerca o más lejos de este punto, del punto A, si quieren llamarlo así, cuál creen que esa fuerza me está provocando mayor momento? ¿La de la izquierda, la de la derecha o es lo mismo? Acá escribí, un momento es igual a una fuerza multiplicado por ¿qué era? Por una distancia perpendicular. Y es lo que tenemos acá justamente, fíjense. Tenemos una fuerza que está actuando. En este caso son fuerzas verticales, fíjense. Esta es una fuerza vertical. Esta igual es una fuerza vertical. Y las distancias que estamos midiendo son distancias horizontales, ¿no ves? Entonces sí existe perpendicularidad entre la fuerza aplicada y su distancia, ¿no? Es la distancia horizontal con respecto al punto, ¿no? Donde va a girar, donde va a funcionar eh, como el eje, ¿no? Para que gire todo esto. ¿Ya? Entonces, sabiendo esta es la fórmula, fíjense, ¿cuál me produce más momento? Pues obviamente la que esté a mayor distancia del punto de aplicación, ¿no? De donde va a girar. ¿Sí? Nada más. El momento que produce esta fuerza 1 va a ser igual a esa fuerza 1 que es 30 newtons multiplicado por la distancia que es 3 metros. Entonces el momento que produce eso es igual a 90 newtons por metro, ¿no? Entonces el momento se mide en su unidad es newton por metro, ¿sí? Mientras que el momento 2, o sea, provocado por la fuerza 2, es igual a 30 igualmente por 7 metros, ¿no? Entonces de ahí ya vemos, esto nos va a dar 210. Claro, es lo más lógico. Como dice la fórmula, momento es igual a fuerza por distancia. A mayor distancia, mientras más lejos se encuentre, va a provocar mayor esa fuerza que provoca el giro, ¿no? O que puede ocasionar giro. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si yo coloco una fuerza acá mismo? Esta fuerza que sea 100 newtons. ¿Cuánto es el momento que me produce esta fuerza de acá? El momento ese de giro. Cero, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una fuerza vertical, ¿cierto? Es una fuerza vertical. Tiene que haber distancia horizontal, ¿no? Con respecto al punto donde gira. Pero esa distancia acá no existe, es cero. La distancia es cero. Se encuentra sobre el punto, ¿no? de giro. Por lo cual, como no hay distancia, no hay momento. No, es lógico, si ustedes aplican una fuerza sobre este mismo punto, no hay forma de que esto gire a ningún lado, ¿no ve? No provoca un esfuerzo para que gire. ¿Sí? Eso, nada más. Bien. Ahora, como ya vimos, si hay una fuerza vertical, la distancia que tenemos que ocupar para medir es una distancia horizontal, ¿no? O sea, si hay una fuerza vertical, se multiplica por la distancia en X. Y al revés, si tuviéramos una fuerza horizontal que está actuando, tiene que haber una distancia vertical. ¿Por qué? Porque si no hay distancia vertical y es una fuerza horizontal que está actuando, no va a provocar giro, ¿no? Miren, por ejemplo, si yo le aplicara una fuerza acá,
de 1000 newtons. ¿Esto produce giro o no produce giro? Esta ya es una fuerza horizontal, ¿no? ¿Produce o no produce giro? Produce. Produce, dice su compañero. ¿Qué distancia tiene con respecto al punto? A ver, acá dice que las fuerzas horizontales tienen que tener una distancia vertical, una Y, una altura. ¿Cuánto es eso acá? 0. O sea, de que las fuerzas horizontales, en este caso, esta fuerza de acá no produce ningún giro. Está sobre, ¿cómo se llama esto? Sobre el eje, ¿no? De giro. Entonces no va a provocar, lógicamente, ningún tipo de momento. No produce momento. ¿Cuándo lo va a hacer? Pues cuando tenga distancia, o en este caso altura, ¿no? Si tuviéramos una viga así, por ejemplo, miren. Así, digamos. Acá, si usted le aplica una fuerza horizontal, este de acá recién va a provocar, fíjense, que esto pueda girar, ¿no ve? Mientras que por otro lado, si usted lo aplica sobre el eje, acá no produce momento, ¿no ve? Sí, tienen que darse cuenta de eso, ¿no? Bien, vamos a plantear un ejercicio y ya con eso vamos a ir aclarando las dudas. Y cómo se hace este tipo de ejercicios, ¿ok? Quiero buscar uno fácil para no complicarnos tanto. Y la otra semana hacemos más. Mm, ya empecemos con el más sencillo. Ya, esta es el apoyo A y este es el apoyo B, ¿ok? En este ejercicio vamos a analizar solamente fuerzas verticales, ¿ya? Después uno con horizontales y ahí quedamos, ¿ok? Ya, supongamos que esto es un puente, pónganle. Estas son, qué sé yo, las columnas del puente, ¿no? No sé si se dice columna, la verdad, no estoy muy seguro. Y estas son cargas, ¿no? Son cargas. Primero tenemos el mismo peso del puente, ¿ya? Este peso del puente, pongámosle cuánto, no sé. Vamos a trabajar con valores no muy grandes, ¿ya? Obviamente esto pesa muchísimo más, pero pongámoslo así, 1000 newtons. Luego unos pesos por ahí de unos cuantos autos, qué sé yo. Ahí. Ya. Este que sea 300, este que sea 100 y el otro 200. Y nos van a dar las distancias. Ok, esto va a ser 2, 5. Así, ¿ya? Bien. ¿Dónde quieren hacer el análisis? ¿En A o en B? A ver, ¿qué es lo que quiero hallar? Lo que quiero hallar es lo que está soportando cada una de estas columnas. Tenemos la columna A y la columna B. Entonces, dibujándolo, sería así. Esto es lo que quiero que hallemos, fíjense. Esto acá. Estas columnas están oponiendo una cierta fuerza, ¿no? Como hace rato eran las tensiones de la cuerda, que suponían que el peso caiga. Ahora, estas tensiones, estas columnas que van hacia arriba, están soportando los pesos, ¿no? De los autos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces, esto acá generalmente lo vamos a llamar como reacción. ¿No? Es la reacción de la columna. La reacción A y la reacción B. ¿Cuánto es lo que soporta cada columna? ¿Será que están soportando lo mismo?
¿Será que soportan lo mismo? A ver si le coloco acá 2000. No tiene sentido, ¿no? En realidad no es decir, lo sumo todo y lo divido entre dos, cada uno soporta la mitad. No, va a depender de la posición que esté en los objetos, pues, ¿no? Acá rápidamente, ya viendo que este de acá vale 2000, yo puedo decir seguramente que la reacción en A, el de la izquierda, está soportando más peso que la columna B, ¿no? Porque acá está ante mayor esfuerzo, ¿no? Sí. Ahora, coloquemos acá. Vamos a empezar aplicando la ecuación de momento. Ahora, lo que va a definir acá el signo positivo o negativo que tenga cada momento va a ser de acuerdo al giro que cada uno proponga, ¿no? ¿Cuál quieren que sea positivo, sentido horario o antihorario? Eso depende de ustedes. No hay una convención de signo general, ¿no? ¿Dónde lo tomo positivo? ¿Horario o antihorario? A ver, coloquémosle así, horario que sea positivo. ¿Ya? Entonces, todos los esfuerzos que puedan provocar un giro, de acuerdo al giro, ¿no? El sentido que tenga, será positivo o será negativo. Por ejemplo, esta fuerza de 200, tomen en cuenta que esta es la viga, ¿no? Esta es la viga, lo de acá. Ahora, si esta fuerza de 200 empuja así, ¿de qué forma puede girar esta viga de acá? ¿Puede girar? Así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo visualizan eso? Si esta fuerza aplica así, entonces esto puede ser que esta viga puede girar así. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, ¿no? Y este sentido que puede ser que provoque este esfuerzo de 2000 newtons es un sentido horario, por lo cual lo considero positivo. Entonces acá en la suma de momentos voy a tomar este momento, este primer momento producido por la fuerza de 2000 como positivo. 2000 multiplicado por su distancia, porque es fuerza por distancia, ¿no ves? Por 2 metros. Por 2. 2000 por 2. Siguiente, el peso de la viga, igual, como está yendo hacia abajo, así está provocando este sentido, ¿no? Puede producir momento en el sentido horario. Igual es positivo, más 1000 multiplicado ¿por qué distancia sería? Por 7. Por 7, ¿no? Porque estamos hablando de la distancia o sea, desde el punto, ¿no? Desde el punto A hasta acá son 7. 2 más 5, 7, exacto. Eh, Más lo mismo acá. Esta fuerza de 100 está empujando así y puede provocar un sentido positivo, ¿no? O sea, horario, en este caso positivo. Sí, esto puede hacer que gire así, ¿no? Entonces sería 100 por 10. La distancia sería 10, ¿no? Desde A. La fuerza es 100 y la distancia es 10. Para hacerlo interesante, coloquémosle este que vaya hacia arriba. ¿Ya? Si esta fuerza está jalando, qué sé yo, es un cable que tiene el puente para que no se caiga. Esto está, no se olviden que este es el puente. Estaría haciendo que el puente gire así, ¿no? Ese sentido que provocaría que gire sería antihorario, ¿no? Sería antihorario, que por lo tanto eso va a ser negativo. Entonces esto sería menos 200 por la distancia desde A, ¿no? 7, 10, 11 por 11. ¿Me falta otra fuerza o no? La reacción en B, pues, ¿no? No se olviden que la columna B también está actuando, pues, ¿no? O sea, esa reacción, en este caso, está haciendo que el puente pueda girar hacia acá. ¿No ves?
Por lo cual, al ser antihorario, es negativa igual. Entonces, menos la reacción en B, que es negativo, multiplicado por la distancia desde A, que va a ser 14. ¿Ya? Desde acá hasta la reacción en B es 14. Y la reacción en A me produce, ¿qué sentido de giro me produce? ¿Positivo o negativo? La reacción de la columna A. ¿Positivo o negativo? Ninguno, pues no, porque está sobre el punto de aplicación, ¿no? No produce giro, ¿no? Entonces ya me quedó esto. Ahora fíjense que de todo esto de acá, todo esto es igual a 0, la suma de todos esos momentos. Y se fijan que mi única incógnita es la reacción en B. O sea que ustedes acá pueden despejar la reacción en B. Y con eso obtienen el valor ya de la primera reacción. Y luego solo faltaría aplicar mismo concepto para hallar la reacción en A. ¿Ya? A ver. Si quieren vamos multiplicando acá, ¿no? ¿Esto cuánto da? 4000. Más 7000. Más 1000. Menos 2200. Esta reacción en B por 14 lo paso acá a como positivo. Y el 14 lo paso a dividir, ¿no? ¿Listo? ¿Cuánto vale entonces la reacción en B? ¿Cuánto sale, por favor? 700. 700, exacto. ¿Sale 700 exacto? Sí. Coincidencia, ¿no? Coincidencia. Bueno, 700 sale, excelente. Queda en Newton, ¿no? Claro, los momentos, fíjense, estaban en qué unidades? En Newton por metro, ¿no ves? En Newton por metro. Pero la distancia que multiplicaba la reacción en B, que era 14, está en metros, ¿no? Se simplificó todo esto metros con metro y quedó Newton, ¿cierto? Ya. Ahora, pueden hacer lo mismo, fíjense, aplicando sumatoria de momentos acá en B. Si hacen sumatoria de momentos en B, van a ver que su única incógnita va a ser la reacción en A y con eso despejan y hallan la reacción en A. ¿Se entiende eso? Es lo mismo, pero ahora analizan desde acá y dicen, la fuerza de 200 está a 3 metros, ¿no? Entonces 200 por 3 metros. Y de acuerdo al sentido que provoque, será positivo o negativo. Y no es más. ¿Ya? Ok, envío un enlace enseguida. Vamos a terminar en 10 minutos máximo, ¿ya? Ya es tardecito. Ok. Pero ya se va a acabar esta reunión igual. Se hace lo mismo. Análisis acá en B. Sumatoria de momentos igual a 0. ¿Por qué? Porque es estático, ¿no? Es decir, el puente no se está moviendo, ¿no? Sumatoria de momentos en B tiene que ser igual a 0. ¿Quieren que sea positivo o negativo? ¿Hacia qué lado? Pueden hacerlo igual, ¿no? Así, por ejemplo. Ya, horario que sea positivo. Ok. En ese caso, analicemos a ver qué sentido produce cada fuerza. Voy a borrar esto de acá, un segundo, para que no nos vaya a confundir, ¿no? Ok, ya está. Entonces esta fuerza de 200 que está yendo hacia arriba, eh, analizando esta barra, ¿no? Esta viga, estuviera haciendo el esfuerzo de hacer girar esta viga o este puente, mejor dicho, así más o menos, ¿no?
hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? Esto de acá sería positivo o negativo. Positivo. ¿Cómo? Disculpa, no lo escuché. Positivo. Positivo creo que dice, ¿no? Ya, sería positivo, ¿no? Está haciendo girar así, sentido horario, ¿ya? Esa fuerza que vale 200 es positivo por la distancia que es 3, ¿no? 200 por 3. Listo. Ahora, la fuerza de 100 que está yendo hacia abajo podría provocar el giro así. Este giro, fíjense que es sentido antihorario, que por lo cual va a ser negativo. Entonces el de 100, que se encuentra en una distancia de 4, produce momento negativo. Menos, entonces, fuerza, que es 100 por distancia, que es 4. Distancia medida desde B, ¿no? Desde B son 4 metros. Asimismo, todas las otras fuerzas, como el peso y el peso, ¿no? De 1000, está provocando este sentido de giro antihorario, que es negativo, ¿no? Y esta otra fuerza, negativo, ¿ya? El peso, que es 1000, se encuentra a una distancia de 7, ¿ya? Produce un momento negativo. Esta fuerza, este peso de 1000, se encuentra a una distancia de 7. El momento es menos 1000 por 7. Menos el otro, la otra fuerza, que es 2000, que se encuentra a una distancia de ¿cuánto es? Creo que es 11, ¿no? Va, 12. Sí, 12, sí, 12. ¿Qué otra fuerza nos falta contemplar o analizar su momento? La reacción en A, ¿no? La reacción en A, como está yendo hacia arriba, estuviera empujando, fíjense que este es el punto de giro, ¿no? Estuviera empujando el puente así, ¿cierto? Esto sería, lo cual, positivo, ¿no? Estaría haciendo girar, si este es el eje, el puente en un sentido horario que definimos que era positivo. Entonces la reacción en A produce momento positivo multiplicado por la distancia, que es 14 de acá, y todo esto es igual a 0, ¿no? La suma de todos los momentos producidos tiene que ser igual a 0 porque se encuentra estático. Mi única incógnita es la reacción en A y la despejo, pues, ¿no? Y la despejo. Todos estos van a cambiar de signo, fíjense. ¿Se dan cuenta, no? Todos estos los paso al otro lado y me cambian de signo. Y luego el 14 pasa a dividir. Entonces esto me queda 200 por 3 es 600, ¿no? Entonces, menos 600 más 400 más 7000 más, ¿cuánto es esto? 24.000, ¿no? Y todo esto sobre 14, eso es la reacción en A. ¿Cuánto vale la reacción en A? Mil setecientos cincuenta. Ya, 1750. No, no puede ser ese valor. ¿Sale eso? Sí, sale eso. Algo hemos hecho mal en algún lado. Acá es 7000, ¿no? A ver cuánto sale ahí.
2200. Ya eso tiene sentido, ahora sí. 2200. Ok, gracias. Listo, hallamos cuánto es la reacción en A y reacción en B. Ya está. Yo le dije en estática pueden ocupar estas ecuaciones, ¿no? A ver, ¿dónde está? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Acá aplicamos puramente sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos, ¿no ve? Sin embargo, ustedes podían haber combinado, qué sé yo. Hicimos nosotros sumatoria de momentos 2 veces, ¿no ve? Pero pudimos haber combinado, qué sé yo, una vez aplicando sumatoria de fuerzas en Y y una vez momento. Podríamos haber hecho eso, que incluso hubiera sido más fácil, quizás. Ya. Obviamente acá hacer sumatoria de fuerzas horizontales no tiene sentido porque no hay ninguna fuerza horizontal. O sea, no existe ningún esfuerzo horizontal. Así que no hay que hallar nada de fuerzas horizontales, ¿no? Pero si nosotros ya hallamos, fíjense, que la reacción en B fue lo primero que hallamos, ¿no? Esto lo hallamos aplicando la ecuación de momento en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Si ya tenemos este dato, lo que pude haber hecho yo era hacer, hago sumatoria de fuerzas verticales. Miren. Esto es igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tengo que van hacia arriba? La reacción en A. Luego el 2000 va hacia abajo, por lo tanto es negativo, ¿no ve? Menos 2000. O sea, ahora voy a considerar todas, ¿no ve? Todas las fuerzas verticales. Ya, primero, RA hacia arriba, positivo. Menos 2000 que va hacia abajo. Menos el peso que va hacia abajo, que es 1000. Luego, menos 100. Luego, más 200. Esta fuerza de 200 está yendo hacia arriba, por lo cual es positiva. Y por último, la reacción en B, igual como va hacia arriba es positiva, ¿no? Y la suma de todas estas fuerzas verticales tiene que ser igual a 0. Pudieran haber planteado esa ecuación, y como ya conozco que RB, como lo hallé, aplicando sumatoria de momentos en A, sé que esto vale 700, despejo RA y listo. Sí, porque yo creo que es más rápido hacer esto, pues, ¿no? Aplicar una vez momento y luego sumatoria de fuerzas verticales, porque esto quizás les complica, ¿no? Estar cada rato, ¿no? Viendo el sentido de giro y todo eso. Acá es más fácil, ¿no? Si es hacia arriba es positivo, si es hacia abajo es negativo y listo. Despejando, ¿cómo me queda esto? Me va a quedar 2000. Estos que son negativos pasan como positivos, ¿no? Más 1000, más 100. El 200 se vuelve negativo, pasa como negativo. Y la reacción en B, que es 700 positivo, pasa allá como negativo, entonces menos 700. ¿Cuánto me da? A ver, 3000, 3100, 2900, 2200. Claro, es lógico, tiene que darme los 2200 que hallamos con la otra forma, pues, ¿no? Aplicando momento en B, ¿cierto? Y ya está. Cualquier forma es válida. ¿Ok? O algunos igual prefieren hacer lo siguiente. Hacen 2 veces momento, fíjense. Acá y acá, ¿no ve? Y aplican la sumatoria la sumatoria de fuerzas verticales como prueba. Yo voy a sumar todas las fuerzas, digo. Menos este, menos este, menos este, más este, más este. Y todo me da 0. Entonces está bien. ¿Se entiende? Eso ya es un poco más avanzado, estática, si quieren verlo así. La otra semana vamos a hacer puro de esto, pero con momentos igual provocados por fuerzas horizontales. Ahorita vimos este ejemplo sencillo con fuerzas provocadas, momentos provocados solo con fuerzas verticales, ¿no? Ya, les paso también un video, lo voy a subir y se lo voy a pasar. El que lo tengo grabado ahí en mi computadora, ¿ok? Para que vean más ejemplos, pues, ¿no? Si es que gustan, claro.